Doctor Fabio, bueno, su primera impresión, estamos viendo estas imágenes del gran operativo de captura de Nicolás Petro y también de Dais Vázquez. ¿Cómo califica usted esta decisión de la Fiscalía de ordenar la captura del hijo del jefe del Estado, del hijo de Gustavo Petro, actual presidente de la República? Pues este es un hecho sin precedentes. Por supuesto que el país político se estremece y el país judicial ahora empezará un recorrido que ya los abogados litigantes, como el doctor Johnny, que es un gran litigante y pues conocemos de sobra. Tal vez una precisión, Florencio. La fiscalía no ordena la captura. La captura la solicita la fiscalía ante un juez de control de garantías, en este caso un juez de control de garantías de Bogotá, y ese juez de control de garantías, luego de evaluar y analizar una serie de elementos, de pruebas, de documentos, probablemente interceptaciones, no sé, considera que hay lugar a solicitar la captura a los cuerpos de seguridad del Estado, que son para estos efectos la policía, el ejército, la armada y el CTI de la fiscalía. Y es por ello que se hace la aprehensión física, corpórea, material de un ser humano, Nicolás Petro, y es por eso que el CTI, acompañado de la policía, probablemente puede hacer el operativo que estamos viendo, un operativo impresionante como corresponde a la dignidad del hijo del presidente, que por supuesto puede tener problemas de seguridad. ¿Qué sigue ahora? Habrá una legalización de captura que se hará aquí en Bogotá. En esa audiencia de legalización de captura se evaluará por parte del juez la forma, los modos, los procedimientos que se utilizaron para la captura del ciudadano. Lo más probable es que la declaren acorde a derecho, declaren legalizada la captura. Luego de ello, el fiscal muy seguramente solicitará una medida de aseguramiento probablemente intramural. Si no fuera así, ¿qué necesidad tenía de solicitar la captura? El juez evaluará los motivos, por supuesto habrá un debate contradictorio, podrán aportarse documentos, pruebas en una especie de procesito. Lo que estoy diciendo no es técnico, pero quiero ser muy claro para quienes no son abogados o no son penalistas, en una especie de audiencia muy corta, en teoría muy corta, que es la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El juez decidirá en derecho ese auto que emite el juez tiene un recurso ante el superior del juez, un juez penal del circuito aquí en Bogotá, y con ello, en teoría, quedaría completa la decisión de si Nicolás Petro y su expareja van o no a un establecimiento carcelario, que me imagino por la dignidad de ser el hijo del presidente será una reclusión militar o policial. Y luego de eso viene la parte más importante, la real parte que uno debe como abogado estar pendiente, y es la decisión de la fiscalía de imputar, de formularle cargos penales a estos dos ciudadanos. Allí la fiscalía va a señalar los hechos y debe entregar algunas pruebas si es que hay una solicitud de medida de aseguramiento. Le va a formular unos hechos, le va a narrar unos hechos a estos dos ciudadanos de por qué considera que en contra de ellos debe iniciarse un proceso penal. Finalizado ese momento, se les preguntará si aceptan o no cargos. Por supuesto, yo doy por descontado que no van a aceptar cargos, me parecería absolutamente asombroso y quedaría perplejo si aceptan cargos, y el proceso iniciará ya con todos sus estancos procesales, acusación, audiencia preparatoria, audiencia de juicio oral, así hasta llegar a donde culmine el proceso, que probablemente será en la honorable sala penal de la Corte Suprema de Justicia en unos años. Pero las consecuencias, digamos, de todo esto que estamos viendo desde lo político son importantísimas. Tal vez lo hablábamos hace un instante tras de cámaras, Florencio, la dificultad que va a tener el presidente para postular terna para fiscal, por ejemplo. Sé que mi gran amigo y colega, el doctor Iván Cancino, no opina como yo, eso es lo bonito del derecho, pero yo creo que aquí vamos a tener serias dificultades políticas en los próximos meses. Doctor Fabio Mar, precisamente, ¿qué es lo que nos están preguntando nuestros seguidores aquí en el chat de Focus Noticias? Los delitos. ¿Qué penas contemplan estos delitos? Enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el caso de Nicolás Petro y en el caso de Dai Vázquez, enriquecimiento, lavado de activos, perdón, y violación de datos personales. ¿Qué penas contempla? ¿Cuáles son
la base y lo máximo de estos dos delitos, doctor Fabio? Bueno, muchas gracias al profesor Bernate por volverme experto en lavado de activos de un momento a otro, delito que apenas logro manejar con algún grado de solvencia. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Nosotros no conocemos cuáles son los hechos que dan lugar a ese encuadramiento en tipos penales, los que usted ha mencionado, Florencio, lavado y enriquecimiento. Yo lo que le puedo decir es que el lavado de activos tiene una pena mínima, que si la memoria no me falla, puede estar sobre los 10 años, que se puede elevar un poco si para lavar los activos, los recursos, el dinero, cualquier activo que él sea, se utilizaron estructuras societarias, entonces ya la pena estaría, la mínima estaría cercana a los 12 o 13 años. El enriquecimiento ilícito, por otro lado, que es un delito también muy complejo, de difícil prueba para la fiscalía, pero no quiere decir que no lo pueda hacer, y estoy de acuerdo con el profesor Bernate. El señor fiscal Burgos es un avesado fiscal, conoce la materia, sabe litigar. Tiene una pena mínima, si la memoria no me falla, de 96 meses. Es decir, estamos hablando también de una pena importante y significativa. Ahora, por supuesto, eso hay que verlo al momento de la imputación y especialmente al momento de la acusación, porque hay una serie de dispositivos jurídicos, normativos, que pueden ampliar un poco esas penas. Por ejemplo, actuar en coparticipación. Por ejemplo, también podría disminuirse la pena si de alguna manera se logra una terminación anormal o anticipada del proceso. Supongamos, todo esto en gracia de discusión porque no conocemos los detalles. ¿Qué pasa si ambos, tanto el señor Petro como su excompañera, deciden acogerse a principios de oportunidad, dar información que de alguna manera permita desarticular bandas criminales de financiación de campañas políticas? Entonces también se modularía hacia abajo la pena. Pero lo que sí le puedo decir con toda seguridad a nuestros amables internautas es que no son penas menores, son penas que superan la década de privación efectiva de la libertad en caso de que se encontraran culpables mediante sentencia condenatoria dentro de varios años. Este es un proceso que no va a durar menos de 3 años, no va a durar menos de 3 o 4 años. Los procesos que se adelantan ante juzgados especializados, como es este caso, por la categoría de los delitos, son procesos de duración bien prolongada. Y me imagino, van a desplegar una defensa sumamente activa, sumamente vigorosa, sumamente intensa. Y entiendo que a la excompañera de Petro, a Danis, la imputan por un delito que ha sorprendido, que es el de la utilización de los datos, que entiendo se da por haber cogido la información del celular de Petro. Pero esto, por favor, recíbalo con beneficio de inventario porque no tengo claridad más allá de lo que acabo de decir. O sea, hay un punto muy importante. Doctor Fabio Mar, la misma pregunta que nos hacen nuestros seguidores: ¿por qué la fiscalía, si ella es la que denuncia, si ella es la testigo, por qué la captura? ¿Cuál es su opinión? Es tristemente usual, que en Colombia utilicemos el mecanismo de la presión de la cárcel o de la privación de la libertad para que las personas que pueden llegar a aportar información se sientan de alguna manera compelidas a aportarla mejor, más rápido y con mayores datos. La práctica judicial enseña, cuando uno habla con los fiscales, que es que un testigo que esté detenido en su casa es un testigo que va a ser mucho mejor, que va a cantar, como se dice en el argot judicial, con mayor velocidad, con mayor profundidad. Y yo intuyo que lo que están haciendo aquí es generando presión sobre esta dama para que entregue información. Y aquí hilo un poco esta idea que tengo, que es una idea en borrador, por supuesto, con lo que decía el profesor Johnny,
y es que a mí me late que le están imputando ese delito para poderle dar sobre ese delito principio de oportunidad, precisamente. Diciéndole, usted cogió esa información de un celular que no podía coger porque en efecto no tenía autorización para ingresar al celular, así fuera de su pareja, y la reveló. O reveló los chats y revelar esos chats pues también de suyo implica una violación a la intimidad. Y creo, mi primera hipótesis, y por supuesto la someto a consideración de todos, es que sobre ese delito en particular se le va a dar total impunidad, se le va a ofrecer inmunidad sobre ese delito y probablemente sobre los otros delitos se le busque a través de su abogado algún mecanismo que permita aminorar y de una manera importante la condena. Ahora, ¿por qué se captura? Yo no lo sé. Yo pienso que si ella iba, como creo que va a ser testigo de la fiscalía en contra de Nicolás Petro, pues probablemente bastaba con que fuera citada imputación de cargos e incluso entrar a un programa de protección, sin duda alguna, porque pues no en vano va a ser testigo de cargo no solo en contra del hijo, es que recordemos que aquí las acusaciones en contra del hijo es haber recibido plata que de alguna manera pues entraron a las arcas de una familia que hoy es la presidencial, es que este es un hijo del presidente de la República, no son acusaciones menores. Pero como nota al margen, a mí no me gustan estas capturas, a mí tenemos que ver los materiales que el fiscal en la audiencia, que ojalá sea pública, los elementos de prueba y los materiales probatorios que puede tener el fiscal para sustentar una medida segura, una captura, que ya fue analizada por un juez y la concedió, lo que me hace pensar que hay algo. Pero en general lo que debe suceder es que se cite a los ciudadanos, estos señores pues se sabe dónde están, no se habían escondido, no se habían volado. No sé, yo realmente tengo mis dudas de por qué le imputan a ella de esta manera, ¿no? Tengo mis dudas, tengo una más oscuridad que luz encuentro en esto, porque no me queda claro si ella es la que aporta la información y gracias a ella se inicia esta investigación, ¿por qué la tienen que capturar de esta manera? Algo debe haber, por supuesto. ¿Se podrá el doctor Gustavo Petro presentar nueva terna a fiscal general de la Nación teniendo esto de su hijo, de la captura y del proceso de su hijo? Doctor Fabio Omar, ¿qué piensa usted de esto? Tremenda pregunta, Florencio, tremenda pregunta. Yo leí el tuit del gran abogado, colega, amigazo, el doctor Cancino, donde él dice que esto no impide que el presidente postule terna ante la Corte Suprema de Justicia para la elección del fiscal. Yo, por el contrario, creo que esto va a poner en serias dificultades políticas y jurídicas al presidente al momento de enviar la terna. Los argumentos que plantean quienes dicen que no hay impedimento son muy buenos. ¿Qué dicen? Mire, el fiscal general no es el fiscal que conoce del caso del ciudadano hijo del presidente. Hay una distancia enorme entre el fiscal general, cabeza de la entidad, y el fiscal de conocimiento que va a conocer del caso y que va a adelantar el proceso. Y ese argumento es válido, ese argumento es cierto. Y los fiscales gozan de independencia en relación con el fiscal general. Argumento súper válido también. Sin embargo, yo sí creo que cuando un padre de familia tiene que escoger a quien adelanta la acción penal y esa acción penal involucra al ser más querido que uno puede tener, que es el hijo, uno sí está en curso, por lo menos en un conflicto moral de una proporción significativa y que de alguna manera, podría verse nublado el juicio al momento de escoger a quién es el titular de la acción penal. Para mí está claro el conflicto de interés que tendría el presidente de la República en ese momento. Ahora, que yo lo diga no tiene ninguna importancia. Yo no soy nadie en este sistema, por supuesto. Pero la Corte Suprema de Justicia en pleno, que es la que elige el fiscal general de la terna que le presenta el presidente, ya tiene jurisprudencia, si se permite la expresión, en la que le ha devuelto al presidente de la República, por diferentes razones, la terna presentada.
caso Álvaro Uribe y el fiscal Mendoza Diago en la época del fiscal general de aquel entonces, Mario Iguarán, que el presidente, en su momento Uribe, enviaba la terna y la fiscalía no escogía, la Corte Suprema, perdón, no escogía de esa terna, alegando algunas circunstancias muy particulares. Entonces yo creo que aquí puede un ciudadano preocupado levantarse una mañana y presentar, por ejemplo, una acción popular, por ejemplo, en procura de la moralidad pública, o una acción de tutela, o en fin, algún tipo de herramienta jurídica que en su momento aparecerá, creo yo, porque el presidente tiene oposición, hay una oposición vigorosa, hay una oposición fuerte, beligerante, intentan enredar el proceso de nombramiento del fiscal general y tienen bases. Digamos, la ley, por supuesto que el ordenamiento jurídico nunca podía prever que el hijo del presidente iba a estar investigado por delitos tan graves como eso. Entonces, la ley colombiana, la jurisprudencia, la Constitución, el ordenamiento jurídico no prevé qué pasa cuando este tipo de situaciones suceden. Que a esta altura deberíamos preverlo, ¿no? Pero aquí va a haber enredos políticos que van a tener repercusiones el día que el presidente mande la terna a la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy seguro de eso. Doctor Fabio Umar, bueno, vamos a ver qué pasa con esta audiencia, porque ya estamos averiguando por qué sabemos que en algunos de estos casos, sobre todo la Fiscalía, pide que estas audiencias sean reservadas. Argumentan que se van a revelar casos, datos reveladores, que se van a hablar de cosas que no pueden ser públicas, pero yo creo y vamos a esperar que esta audiencia sea pública. Yo no veo ninguna posibilidad de que sea cerrada y yo creo que esta audiencia, tal como ocurre con la del expresidente Álvaro Uribe, con todas otras audiencias como la que pasó hace poco del caso de Odebrecht, del ex candidato presidencial Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez, tiene que ser pública. No le veo alguna posibilidad, pero sin embargo en algunos casos, y esperemos que el doctor Mario Burgos, fiscal delegado y fiscal investigador de este caso, no vaya a pedir ni ninguna de las partes. Sabemos que los abogados no creo que la pidan, ni mucho menos la Procuraduría, ni mucho menos el juez de garantías, pero esperemos que ninguna de las partes pida que esta audiencia sea reservada para poderla también transmitir en Focus Noticias y que todo el país conozca lo que va a pasar en estas audiencias preliminares. ¿Qué piensa usted? ¿Debe ser pública esta audiencia a pesar de que se trate del hijo del presidente de la República y de la exnuera del presidente de la República, doctor Fabio? Florencio, con esta respuesta me tengo que ir despidiendo porque voy para el aeropuerto. Muchas gracias por el tiempo y por supuesto a mis colegas, a la doctora María Camila, y le respondo de la siguiente manera. Precisamente por tratarse del presidente de la República, del hijo, en este caso el presidente de la República, pero por tratarse de la familia presidencial, es que la audiencia debe transmitirse y ser pública. Porque digamos que la publicidad de las audiencias, contrario al secretismo de las audiencias, se predica de todos los procedimientos, salvo unas muy pocas excepciones que la ley contempla y que básicamente se trata del sentido común. Por ejemplo, si vamos a hablar de temas de seguridad nacional, bueno, hombre, nadie quiere que eso esté en los medios, apenas natural. Pero es que en este caso particular, los medios tienen una función escrutadora, tienen una función de permanente escrutinio sobre la actuación de todos los sujetos que concurren a las audiencias, al proceso penal. Y hay que hacerlo. Es el deber de los ciudadanos informados y no informados, pero especialmente de los informados, opinadores políticos, abogados, profesores de derecho. Tenemos el deber de comentar lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, de criticar o de aplaudir lo que sucede al interior de un proceso que involucra directamente al presidente de la República. Porque lo peor que le puede pasar al país, político, es que empiecen las suspicacias en torno a este proceso judicial. Eso sería demencial y
habría, no me cabe la menor duda, un tremendo choque de trenes, institucional, donde, por ejemplo, a alguien se le ocurriera decir que todo esto es un montaje, que es que los chats no fueron ciertos y que alguien le está pagando a la expareja del hijo del presidente para que lo involucre, pero que todo esto es un montaje para embadurnar al presidente de la República. No, eso no puede hacer carrera. Aquí tantos reflectores, tantas cámaras, tantas lupas como sean necesarias en este expediente para que el país político pueda conocer qué es lo que está pasando. Es que esto, digamos, yo por supuesto lamento mucho la situación personal que están viviendo los seres humanos detrás de estos problemas, pero los seres humanos que lo están viviendo no son ciudadanos comunes, es el presidente de la República, su hijo, quien fue su pareja, y esto sí, de alguna manera, que creo que es evidente, no hay que explicarla, salpican, embadurnan la dignidad presidencial. Y entonces en esa medida, Florencio y compañeros, no sé ustedes qué opinen, pero tiene que haber toda la luz, todo el escrutinio sobre las actuaciones de todos los funcionarios, no solo del fiscal general, de los jueces de control de garantías, de los jueces de conocimiento, del juez que va a fallar el caso, del Ministerio Público, el mismo comportamiento que adelantan los ciudadanos imputados. Esto no es una cosa menor. Aquí yo siempre he creído que de las grandes virtudes del sistema acusatorio, por supuesto, es que los medios, como Focus Noticias, pueden estar al interior de los procesos, que a veces trae consecuencias indeseadas y es que se ventilen cosas públicas en los medios, sí, es verdad, pero yo valoro más la transparencia que puede ofrecerle a la opinión pública este tipo de situaciones. Y con esto me tengo que despedir, Florencio. Un abrazo grande para todos, por favor. Doctor Fabio, muchas gracias. Muy amable que no lo deje el avión. Muchas gracias. Usted, como siempre, muy claro, muy preciso en sus opiniones. Un abrazo grande y muchas gracias por estar en Focus Noticias y feliz viaje. De aquí al aeropuerto estaré oyéndolos. Un abrazo muy grande para todos. Una feliz tarde. Un abrazo al doctor Fabio Umar.